A ver, x1, ¿cuánto? ¿Cuánto nos ha dado x1? Nos había dado R. X2, Sí. T, X3, 600 menos R. 600 menos R, X4, R menos T. X5, 500 menos T. 500 menos T, Ajá. y X6, R. ¿y ya son todas? X7T. Y X7T. Ok, entonces fíjense, en el inciso B nos dice X6, vamos a poner aquí inciso B, X6 igual a X7 igual a 0. Si X6 es igual a X7 y son 0, significa qué cosa? Que R vale 0 y también T vale 0. ¿Sí? Y entonces me va a quedar X1 igual a 0, X2 igual a 0, X3 igual a 600, X4 igual a 0, X5 igual a 500, X6 pues igual a 0 y X7 igual a 0. ¿Vale? Ahora vamos a ver si se cumple. A ver, lo voy a poner más del norte. A ver, vamos a ver si se cumple. Fíjense. A ver, entran 600, ¿verdad? ¿Sí? Y X1 vale 0, entonces todo se tiene que venir por aquí, y X3 pues sí vale 600. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Ahora, aquí van 600, pero X6 vale 0, entonces todo sale 600. Luego, vamos con este nodo. Aquí entra nada, tampoco sale nada, y por lo tanto todo debe de salir por aquí, pero sale nada, porque entra nada y sale, porque nada más 4 también va a dar 0. Luego aquí en este nodo entra nada, sale nada. Entonces si entra nada y sale nada, pues por aquí debe de entrar nada, ¿verdad? Si no, pues ¿cómo? Luego en este nodo entra 500, sale nada por aquí, entonces X5 debe ser 500. ¿Sí o no? Vuelven a salir. Exacto, entran aquí 500, aquí entra nada porque X2 es 0, entonces todo debe ser. ¿Sí están de acuerdo? Sí, es una forma de hacer. Bien, y de la misma forma le hacen con el inciso B, porque el inciso B, pues allá nos dice que X5 es 1000, ajá, y X6 es igual a 0, entonces intenten hacerlo con lo mismo, ya nada más empiezan allá a jugar, ¿no? ¿Sale? ¿Sí o no? Bueno, pues pasamos al siguiente ejemplo. Circuitos eléctricos. A ver, aquí tenemos 4 ejemplitos. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? ¿El 4? Luego las caballonas, ¿no? ¿Sí o no? Está caballón. Es que a mí me gustan así grandotes. Ya ustedes son bien aborazados, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, vamos a hacer el 4. A ver, ahí está. 26. ¿Sí? Es un circuito eléctrico. A ver, ¿quiénes son de eléctrica? Pero es que ese dice que en este caso fuera, así que va a estar muy largo. No. Sí, pues es que Nos lo echamos de volada. Sí. Sí, pero obviamente no lo voy a poner exacto. ¿Le puedes hacer un poco de eso? Un poquito más. A ver, ¿quiénes son eléctricos electrónicos? Ahí está. Ah, pues ahí está. ¿Son qué? Eléctricos electrónicos. Eléctrico. Electrónico. ¿Quién más es eléctrico electrónico? Eléctrico. Muy bien. Ah, pues ahí está. Puro espercazo. ¿Sí o no?
A ver, vamos a ver. ¿Ya vieron circuitos eléctricos, no? Ya estoy tomando. ¿Sí? Con Mora, ¿no? Fue mi profesor. Ah, sí, llegó un buen año. A mí me dio clase Mora, me dio Hilberto, me dio Páez, me dio Abraham, me dio Abraham, me dio... ¿Quiénes más de los que están? Juanito me dio. A ver, ¿quién más? Abraham, ya les dije Abraham. Pues creo que son ya los que quedan. Es que se jubilaron muchos, se acaban de jubilar muchos profes de electrónica. Se acaban de jubilar muchos, pero esos son los que todavía están. No, pero, hijo, ¿qué les digo? Que no me dieron cuando estaban chavos. Como era de tener. Esas eran chicas. Ahora, Esas eran chicas. Abraham, ¿qué le dijo? Abraham, ¿cómo se llama? Abraham, el profe Abraham, no recuerdo cómo se pide, pero él me dio microprocesadores. Mora me dio microprocesadores 1, Mora me dio microprocesadores 2, comunicación de datos y instrumentación industrial 2. ¿Mora? ¿Mora es ingeniero eléctrico? No, es No, electrónico, ¿no? Sí, es electrónico. Y luego, por ejemplo, Hiliberto me dio control, me dio circuitos 2 y me dio PLCs. Juanito me dio instrumentación industrial. ¿Qué te les dije? Páez me dio electrónica 1, electrónica 4 y nada más. Sí. Y sí, creo que son todos jubilados, muchos se jubilaron. Muy bien. No, pues ahí está. Entonces, ¿cómo decimos? Bueno, fíjense, yo lo voy a explicar a lo mejor de otra forma, ¿sí? Pero básicamente va a ser lo mismo. Sobre todo porque ustedes sí saben cómo se resuelve el circuito eléctrico, los demás no saben, ¿sí? Entonces la idea es que sepan cómo. Este es un circuito eléctrico resistivo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque está constituido por resistencias. Yo creo que todos saben que estas son resistencias, ¿verdad? Resistencias eléctricas. Saben que esas resistencias generalmente son dispositivos que tienen esta forma y que tienen aquí tienen banditas de colores, ¿verdad? Esos colores nos permiten identificar el valor, ¿sí? Y la tolerancia, ¿sí? Básicamente así son, aunque también hay otras que son de potencia y son más chonchitas, ¿sí? Esas incluso tienen un encapsulado cerámico y tienen, por ejemplo, pues un empaquetamiento con sílice o con arena, porque son de potencia y generalmente son muy bajas su resistencia. Pero también están los preset, ¿verdad? Los presets, aquí tú le mueves, ¿verdad? O los famosos POR, también están los potenciómetros. Los potenciómetros pues también son resistencias, ¿verdad? Que vienen tú le mueves ahí, ¿verdad? Le ajustas. Hay unas resistencias de precisión que son en un encapsulado de plástico y con un desarmador de relojero ajustas la resistencia, ¿sí o no? ¿Sí? Y hay más avanzadas que son pues ya resistencias con semiconductores, pero pues esas son las comunes, ¿sí? Y pues esas son las que más se usan, ¿sí? Bien, todos saben que esta es una fuente de voltaje, Sí.
una fuente de voltaje de corriente directa, ¿sí? En pocas palabras, una pila, ¿sí? Una pila o una fuente de voltaje, así de corriente directa, porque si fuera corriente alterna tendría el simbolito ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente, pues estos son alambres donde conectamos los diferentes dispositivos para tener ese circuito resistivo. Es un circuito muy muy simple, pues porque sabemos que hay dispositivos electrónicos y eléctricos de mucha índole, ¿verdad? Le podemos meter capacitores, inductores, ¿verdad? Aunque eso lo van a ver en ecuaciones diferenciales, cuando vean circuitos LRC o RC, también está bien chingón, ¿sí? Puede a lo mejor venir también con diodos, transistores, que son los que ven los electrónicos, a lo mejor hay los circuitos integrados, en fin, pero es una red eléctrica resistiva, porque son puras resistencias y compuertas. Entonces, el rollo de este circuito es encontrar las corrientes que circulan por cada dispositivo. Ahora, hay que decir que estas cosas que vienen siendo alambres se llaman ramas, pero ya cuando es cerrado se llama malla, ¿sí? En una malla es algo cerrado. Entonces, por ejemplo, si yo cojo nada más esta parte y esto sin esto, eso es una rama, pero ya así, ya es una trayectoria cerrada, se llama malla, ¿sí? ¿Estamos? Tenemos, por ejemplo, nodos. Los nodos son estos puntos. Estos puntos son donde se interconectan dos o más dispositivos, pero donde hay cambio de corriente. Hay cambio de corriente. Si se fijan, aquí circula una corriente, pero aquí hay dos salidas, entonces ahí hay un cambio, ahí es un nodo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que los nodos interconectan dispositivos. Entonces, si yo lo veo desde ese punto de vista, al tener dos resistencias así, pues diría que este es un nodo, porque ahí se están interconectando estos dos dispositivos. Sin embargo, no es un nodo. ¿Y por qué no es un nodo? Porque aquí la corriente es la misma en ambos. ¿Sí están de acuerdo? Es la misma. En pocas palabras, están conectados en serie. Cuando es en serie, la corriente es la misma. Cuando es en paralelo, ya hay un cambio de corriente, ¿verdad? Ahora, ustedes van a decir, ¿estos dos cuates están en serie? Sí. Por eso es que aquí circula la misma corriente. ¿Estos dos cuates están en paralelos con esta? Sí. Es lógico que están en paralelo, ¿sí o no? Pero ya, por ejemplo, ¿este está en paralelo con este? No. ¿Están en serie entonces? No. Entonces, ¿en qué fregados están? Pues están en una conexión, pues ya muy distinta, que pudiéramos llamarle delta o estrella, pero eso ya es topología de redes avanzada. Pero básicamente podemos ver que no están ni en paralelo ni en serie, ¿verdad? Pero no se preocupen, se va a poder resolver. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para resolver estos circuitos eléctricos? Ya una vez que ya les di más o menos ese preámbulo, vamos a aplicar tres leyes principales. Una ley, ya todos la conocen, es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la caída de potencial en una resistencia es directamente proporcional a la corriente que circula en ella. O sea, el voltaje es igual a resistencia por corriente. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, esa es la ley de Ohm. Otra ley. Ley de voltajes de Kirchhoff o Kirchhoff. No me acuerdo si se escribe así o con doble F. Creo que es doble F. Creo que es doble F. Si no, pues bueno, Kirchhoff o Kirchhoff. Esta ley, ¿qué me dice? Me dice que la suma de las elevaciones
en una trayectoria cerrada, o sea, en una malla, es igual a la suma de las caídas. Pero, ¿elevaciones y caídas de qué? De potencial. La suma de las elevaciones de potencial en una malla cerrada es igual a la suma de las caídas de potencial en dicha malla. Básicamente es una versión distinta de la ley de la conservación de la energía, porque la energía eléctrica no se crea ni se destruye. Entonces, lo que tú le metes de elevación tiene que ser igual a lo que se cae. ¿Sí o no? Si no, algo está mal. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y luego la tercera ley es la ley de corrientes de Kirchhoff. También nos la legó este cuate. Estos cuates, ya ven. Bien, a mí me gusta esto porque luego quedan fascinados y hasta ahí a veces luego comparten sus seres, quitan las fotos de la chava que tenían antes allá en su cuarto y ponen, por ejemplo, la de Volta, la de Ampere. Son mis seres. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Se vuelven así como que. ¿Verdad? ¿Eh? No. Ahí ves en tu libreta y quitas la de una chica bonita y pones en el caso de las a lo mejor ahí la animación, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? O ya otra cosa. Bueno, ¿qué nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Nos dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Sí? Es decir, en un nodo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Nada debe de quedarse por ahí. ¿Sí? También es otra versión de la ley de la conservación de la energía. ¿Sí o no? Lo que entra es igual a lo que sale. A fin de cuentas, la corriente eléctrica es una forma de energía. Bueno, esas son las tres leyes que vamos a aplicar. Pero tenemos también que ponernos de acuerdo en algo importante. A ver, voy a poner un circuitito eléctrico muy sencillito. Aquí tengo una batería, una pila. Sí, porque batería sería así. Sí, se me acuerdo que esta es una batería, ¿verdad? Varias pilas. A ver, esto es una pila, una fuente de corriente directa. Esta fuente tiene que cátodo y ánodo. El ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo. Sí sabemos todos eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien. Entonces con esa pilita voy a encender un foquito. Obviamente un foquito pues es una resistencia. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Bien. Este es un switch, un interruptor. Ahí está abierto. Ahí está apagado el foco. Pero en el momento en que yo lo cierro, ¿qué pasa? Circula corriente en el alambre, ¿verdad? En el alambre. Y ya voy a tener una malla. En ese momento ya voy a tener una malla. ¿Sí? La pregunta es, ¿la corriente va de más a menos o de menos a más? O sea, ¿la corriente sale por el más o sale por el menos? Sale por el menos porque son electrones, entonces fácil, pero en los cálculos lo consideramos al revés. A ver, bueno, él dice, está bien, no te enojes. Me pasé estudiando y ya me está diciendo que no. Sí, para los cálculos se considera como las magicianas, ¿verdad? Está bien. A ver. Para los cálculos se considera como las magicianas. Al revés. A ver, los eléctricos, ¿dónde están los eléctricos? ¿Quiénes eran eléctricos? Ok. Tú eres electrón. A ver, ¿qué opinas? También para los cálculos va de más a menos. Sí, igual. Porque esa es la real. Bueno, fíjense bien, esa es una pregunta muy importante. Y la respuesta es nadie sabe.
Fíjense, cuando yo estaba estudiando aquí en el TEC, que fue finales de los 90s, principios del 2000, los 2000. De hecho, creo que ningún profesor me lo comentó. Estudié un libro de electrónica, y en ese libro de electrónica venía explicado. Y ese libro de electrónica decía, a ver, vamos a ver las cosas. La electricidad es un flujo de electrones en un conductor, ¿sí? En un material. Porque incluso si fuera un aislante, pues también, pero casi no va a haber flujo, ¿sí? Pero sí puede haber. Entonces, es un flujo de electrones. Los electrones tienen carga negativa, ¿sí o no? Sí. Como son negativos los electrones, entonces deben ser rechazados por el cátodo y atraídos por el ánodo, ¿sí? Entonces, el flujo de la corriente tiene que ser de menos a más, ¿sí? ¿Sí? Si tú una carga negativa le acercas una carga negativa, se rechaza, ¿sí o no? ¿Sí? Si a una carga negativa le acercas una carga positiva, se van a atraer. Eso tiene lógica y es lo que se observa. ¿Sí está mejor? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Esa teoría se llama teoría electrónica. Y creo que estamos de acuerdo, ¿sí o no? Pero hay otra teoría. Y esa otra teoría dice, a ver, la electricidad, la corriente eléctrica, pues es una forma de energía. Y la energía siempre fluye de un potencial mayor a un potencial menor. Por ejemplo, si tú sueltas un objeto, el objeto cae abajo porque abajo hay potencial gravitacional menor, por eso es que cae hacia abajo. Nunca cae hacia arriba, ¿por qué? Porque arriba el potencial gravitacional es mayor, ¿sí? Entonces siempre la energía cinética, en este caso la energía cinética en la caída de los cuerpos, siempre es de un potencial mayor o potencial menor, ¿sí o no? Sí. El calor. Si ustedes ponen un objeto caliente aquí en el ambiente, ¿qué va a pasar con ese objeto? Se va a empezar a enfriar, ¿verdad? Hasta lograr el equilibrio termodinámico. ¿Por qué? Porque ese cuate está caliente. Hay un gradiente de temperatura mayor que el ambiente, por eso es que el calor sale. ¿Sí o no? Nunca es al revés. Si tú pones un objeto caliente, no se va a calentar. Que sería cuando el calor del ambiente ahora se va al objeto, ¿sí o no? Vamos, un objeto caliente no enfría, caliente. ¿Por qué? Porque va de un potencial mayor de un gradiente mayor a un gradiente menor, ¿sí o no? Sí. Entonces, en ese sentido, si estamos diciendo que el ánodo es el positivo, ahí hay un potencial eléctrico más elevado que en el cátodo, debería de ser de masa menos. Entonces, esas dos teorías que son ciertas explican de forma contraria un fenómeno. ¿Cuál es el correcto? Hasta donde yo me quedé, que ahorita ya la tecnología diga que va en un sentido o en otro, a lo mejor, ¿sí? A lo mejor, aunque desafortunadamente se está utilizando en la actualidad, o bueno, se están diciendo muchas cosas que supuestamente la ciencia descubre que lo que se con la finalidad de manipular. Entonces, si ahorita alguien me dice, no, es que ya se descubrió que va para acá, bueno, está bien, no puedo, como estoy viendo las cosas, no pudiera yo decir que sí, porque ya están hablando de que quién sabe qué tantas tonterías, algunos dicen científicos, ¿sí? Claro, no en este campo, sino en otros.
Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, ¿o por qué es así? Pues es un misterio. Es un misterio. ¿Sí? Son los misterios de la ciencia. Hay muchísimos misterios. ¿Sí? Actualmente están diciendo que muchos de esos misterios ya se han descubierto la respuesta, pero miren, les digo que a veces se utiliza eso como fines de manipulación, por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Pero en lo que sí estamos de acuerdo, y en lo que en esa época, que no fue hace mucho, porque yo estoy chavo todavía, era que el conocimiento humano está limitado, la capacidad humana está muy limitada, no vamos a poder entender muchos misterios del universo. ¿Por qué? Pues porque estamos limitados, así de fácil. Y sin embargo, dentro de esa limitación, podemos manejar las cosas. Es como si las mismas leyes de la naturaleza dijeran, pues mira, estás chavo, pero si lo planteas así o así, da lo mismo. ¿Sí? Y de hecho así es. Sus compañeros me decían que iba de más a menos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, me decían de más a menos. Convencional, pero el real es de menos a más, porque los que se mueven son los electrones, no los protones. Bueno, a fin de cuentas, no es lo que acabo de decir. ¿Sí? Pero ojo, a ver, entendamos esto, entendámoslo desde el punto de vista. Ambas teorías son lógicas, sin embargo explican el fenómeno de forma, pues hasta cierto punto, contraria. Y a eso es a lo que vamos. El pensamiento humano es limitado, ¿sí? Sin embargo, si tú lo tomas de más a menos o de menos a más, pero lo haces bien, se llega al mismo resultado. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Si tú lo tomas en un sentido o en otro, pero que repites eso, es decir, si tú lo planteas así, así manéjalo siempre, en el circuito por lo menos, que estás resolviendo, y vas a llegar al mismo resultado. De hecho, la matemática y la física es tan noble, que yo me he topado con eso. Cuando resolvíamos estas redes eléctricas, tú decías, bueno, la corriente va para acá, y al resolverlo te daba negativa. Si te daba negativa, significaba que en realidad era en sentido contrario, pero no está mal. ¿Sí? Entonces fíjense, ese es como que en la misma naturaleza, pues dice, mira, estás chavo, ok, y échale ganas, ¿verdad? Pero pues está bien, y pasa nada. ¿Sí? Por convención internacional se plantea de más a menos. Esa es una convención. ¿A qué me refiero con convención? Pues son acuerdos internacionales que se establecen, ya sea por universidades, centros de investigación, por ejemplo, lo del Sistema Internacional o MKS, no sé si sepan, fue un acuerdo internacional que surgió en el siglo XIX, si se acuerdan, el sistema fue un acuerdo internacional donde se estableció el metro kilogramo segundo. Lo mismo el código de colores de las resistencias. Esa es una convención internacional. El rojo es 2, ¿verdad? El negro 0, el café 1. ¿Sí? Y eso. Ok, entonces en ese sentido no importa, pero ¿qué creen? Que el ejercicio, el libro es bien buena onda y ya nos está poniendo las corrientes. ¿Sí? Pero sus compañeros de electrónica y de eléctrica no me dejarán mentir. En sus libros que llevan ellos no vienen esas flechitas. Ellos las tienen que poner. ¿Sí? Pero aquí, pues, Larson agarra la otra vez. Pues es que, hay chavos de industrial. A ver, ojo, es que no llevan eso. ¿Quiénes son de industrial? ¿Sí lo llevan los circuitos eléctricos? Muy leve,
muy leve, o sea, por eso, a eso me refiero, ¿sí o no? Sí, porque los eléctricos y los electrónicos sí llevan a materias circuitos 1, circuitos 2. Por lo menos así eran mis tiempos. ¿Ok? Entonces, pues ya nos está ayudando. Muy bien, entonces vamos a empezar a resolver el ejercicio. Ahí les va. A ver. Vamos a ver. Fíjense. Para resolver estas redes elípticas, tengo que plantear una corriente que se llama corriente de malla. ¿Sí? Esas corrientes de malla, primero que nada, ¿qué es una malla? Es una trayectoria cerrada. Eso lo tengo que hacer. Está ese método, porque también es el método de los nodos. ¿Sí? También es otro método. Ustedes seguramente lo saben. ¿Sí? Yo les recomiendo que utilicen el de las mallas. Ahora, ¿qué es una malla? ¿Qué es una trayectoria cerrada? ¿Sí se fijan que ese circuito tiene 3 mallas? Por cada malla voy a obtener una ecuación. En esa malla voy a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de Ohm. ¿Sí? Ahora, ¿cómo planteo esa corriente de malla? Como tú quieras, pero se recomienda que lo hagas en sentido contrario a las necesidades del reloj y que todas tengan ese mismo sentido. ¿Sí? Si tú no quieres hacerlo así, es decir, no, yo los voy a plantear al revés, una al revés y otra en sentido contrario, da lo mismo, pero hay que tener cuidado. ¿Sí? Aquí son como tips. Ok, plantéalas en un mismo sentido, todas, para que no te vayas a tener problemas. Y plantéalas en sentido positivo, con todas las necesidades del reloj. Son sugerencias. Si yo las planteo al revés, pasa nada. Ahora, yo les voy a plantear así. Entonces, esta es una corriente de malla 1, corriente de malla 2, corriente de malla 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Por cada malla voy a establecer una ecuación. Entonces, malla 1 es esta la malla 1. Voy a plantear la ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla. Ahora, antes de hacerlo, debo de tener en cuenta que siempre en una resistencia hay caída de potencial. En una resistencia se cae el voltaje. ¿Sí? Hay caída. Pero en este análisis, para que sea caída, la corriente de malla tiene que tener el mismo sentido que la corriente de la rama. Acuérdense que la rama dijimos que es esa trayectoria que está abierta, no cerrada. Si la corriente de malla tiene el mismo sentido que la corriente de rama o la corriente en el dispositivo, la considero caída. Si tiene sentido contrario, la tendré que considerar como elevación, aun cuando en realidad siempre en una resistencia hay caída. Pero esto es para que funcione el asunto. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? ¿No oigo? Sí, porque de otro modo, si no me pongo de acuerdo en eso, no lo voy a poder resolver. A menos de que utilice otro método, porque en realidad hay varios métodos. Pero yo estoy explicando este que es el que me gusta más y es a lo mejor más sencillo. Ahorita, si quieren, sus compañeros pueden decir si les gusta. Entonces, por ejemplo, en la malla número 1, vean cómo es la corriente, va así. Entonces, vamos a ver. Me muevo así, paso por la batería, por la pila, y al pasar por la pila, salgo por el ánodo, entonces salgo por el más, es positivo. ¿Sí se entiende? 14. Bien. Voy así, paso por esta resistencia, como la corriente de la malla tiene el mismo sentido que la corriente de la rama, va a ser caída. Y esa caída es resistencia por corriente, 3 por I1. ¿Sí estamos de acuerdo? Oigo. Sí. Continúo así, paso por esta resistencia y como la corriente de la malla tiene el mismo sentido que la corriente de la rama, va a ser caída. Y esa caída es 2 por I2. ¿Sí o no? Y todo eso tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la suma de las elevaciones
más la suma de las caídas me debe de dar 0, o lo que es lo mismo, la suma de las elevaciones debe ser 0 menos las caídas. ¿Sí o no? Bien. Vamos con la malla 2. Aquí. A ver. No importa por dónde empieces, yo voy a empezar por esta. Aquí debería de haber una caída, pero no la voy a plantear así porque la corriente de la malla va en sentido contrario a la corriente de la rama, ¿sí o no? Entonces la voy a tomar como elevación. 2 y 2. ¿Sí? Luego voy en esta resistencia. ¿Qué pasa? Que la corriente en esa resistencia va para arriba, pero mi corriente de malla va en sentido contrario. ¿Cómo lo debo de tomar? Elevación. ¿Sí? Luego, al pasar por esa resistencia, va al revés, la corriente en ella, la tomo como elevación, ¿sí o no? Sí. Más I5. I5 aquí está mal, Sí. Esta debe de ser I5, no I2. Bien, voy así, ¿qué pasa? Igual, ¿verdad? La corriente aquí va al revés que la de la malla, yo la considero como elevación, más 2 y 4, y al pasar por la pila salgo por el ánodo, entonces salgo por el menos, esa es una caída, y eso me debe de hacer. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien, vamos con la malla 3. A ver, no importa por dónde empiece, yo voy a empezar por ahí. Si se fijan, la corriente de la malla lleva el mismo sentido que la de la rama. Entonces este va a ser caída. Menos I5, ¿no? ¿Sí o no? Luego, paso por esta resistencia, la corriente tiene el mismo sentido que la de la rama. Caída, menos ¿qué? Menos I6. Y luego paso por esta pila, salgo por el ánodo, elevación, igual a 0. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Ve? Bien. ¿Cuántas ecuaciones tengo? 3. ¿Cuántas incógnitas? 6. Algo me falta. ¿Sí? ¿Qué me falta? Más ecuaciones. Ahora voy a aplicar, recuerden que esta fue ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora voy a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Y para ello voy a tomar en cuenta los nodos. Los nodos son estos, ¿verdad? Ya dijimos, ¿sí o no? Son 4 nodos. ¿Sí? Entonces, yo le voy a poner, hay que ponerle número o letra, como tú quieras. Yo le voy a poner número 1, 2, 3, 4. Tú le puedes poner gustes. ¿Sí? Yo lo voy a poner así. Entonces, ¿qué pasa en el nodo 1? Acuérdense que la ley de corrientes de Kirchhoff me dice que la suma de las corrientes que entran debe ser igual a las corrientes que salen. Entonces aquí entra I1, ¿verdad? Y entra I3. Y entra I3. Entonces, como ambas entran, se suman. I1 más I3. ¿Y qué pasa con esta corriente? Esta sale, entonces debe ser igual a I2. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, nodo 2. ¿Qué pasa? Entra I2, sale, entonces ya es todas las que entran, sale I1 e I4. ¿Sí o no? ¿Sí? Luego, Sí. nodo 3. Entra I5, es la única que entra, y entonces eso debe de ser igual a la suma de las que salen. ¿Sí? Y finalmente el nodo 4. Entra I4 más I6 y me debe de dar las
que sale que es 15. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Tengo 6 ecuaciones, no, 7. 7 ecuaciones con 6 qué chulada, ¿sí o no? Ah, ustedes les gustaban así caballones. ¿No? La sociedad. Esos matones. ¿Sí o no? Los otros estaban chorrillas. Ni tienes caso. Están tan cinterones, ¿sí o no? ¿Verdad? Vamos a seguir la nota que hermano. Bueno, ahí están las 6 ecuaciones. Vamos a empezarlas a resolver por el método de Gauss. Método de Gauss. Voy a poner aquí la matriz aumentada. A ver. Vamos a ver. Si me conviene que esta la ponga como número 1, pues no me conviene mejor estas. Porque acuérdense Porque que ya la- son 1. Exacto. ¿Sí o no? Y ya con esas pues nos echamos a las otras, ¿sí o no? Sí. Entonces, acuérdense que van a ser 7 renglones, 6 columnas. ¿Sí? Entonces, 1, 0, porque no. Ah, no, menos 1. Menos 1, perdón, sí es cierto. 1, 0, 0, 0, 0. No, ya son todas. Y aquí 0. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Porque hagan de cuenta que esta es como si la igualara con 0. Entonces me queda así, ¿sí o no? Bien, esta, aquí hay que jugar. Esta me conviene ponerla así: 1, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0. ¿No puedes poner al revés? ¿Vale? ¿No conviene ponerla al revés? Como menos. Ah, ok, sí, porque. Ok, sí. Para que se cancele. Exactamente. Sí, tiene razón. Tiene razón el joven. Menos 1, 1, sí, muy bien. Luego aquí sería menos 1 también, ¿verdad? Este sería 0, 0, 0. Muy bien, sí, cierto. Me conviene así. Muy bien, me conviene así. Y esta, ¿qué me conviene? 0. Me conviene. Que el 5 sea. Exacto. Esto pasarle para allá, ¿no? Para. No, al revés. ¿Dejarlo así? Sí, sí, ¿verdad? Sí, no se tiene que 3 sea positivo. Ajá. 0, exacto, menos 1 y 1, 0. Y luego esta como 0, 0, 0, 1, menos 1, 1, 0. ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? Sí, menos 1, 1. Bien, pero me faltan las otras 3, entonces hay que alargarle esto. Casi chochonas, es matonas. Entonces, pero hay una cosa, por decir, ya lo que tenemos 7 ecuaciones y solo 6 incógnitas, nos podemos ahorrar una ecuación, ¿no? No, tienes que analizarlas todas porque Todas. es un sistema. Pero se puede, seguramente se va a cancelar allá, pero eso se Una cancela más. ya cuando hacemos el Ah, ok, procedimiento. va. A ver, vamos a continuar. Vamos a ver esta. A ver, ¿están de acuerdo que aquí no hay tanto problema? Fíjense, menos 3, menos 2, 0, 0, 0, 0. Y bueno, ¿No sería sin los menos? sí, se le hacen los menos porque este cuate quedaría ya negativo, pues ya mejor de una vez todo más. ¿Sí estamos? Luego esta, 0, 2, 4, 0, no, 2, 1, 0 y 25. ¿Sí? Y finalmente 0, 0, 0, 0. Aquí creo que sí me conviene ponerla como 1 y 1, ¿verdad? A lo mejor. Bueno, no. O bueno, aquí a total, vamos a dejarla así, ya si hiciera necesario cambiar de signo ya va a salir eso. Ahora sí voy a parar aquí. Ahorita nos le echamos de volar. Nos vamos a echar rápido, ni siquiera va a ser necesario que nos quedemos más tiempo.
A ver, vamos a ver. ¿Qué harían primero? Bueno, aquí vamos a ver. El primer renglón lo dejo igual. 1 menos 1, 1, 0, 0, 0, 0. Sumo R1 más R2, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, 0. ¿Sí? ¿Sí o no? El otro renglón, ese cuate lo dejo igual, ¿verdad? El 0, también el cuarto. ¿Sí? Y para este cuate multiplico por menos 3 el primero y se lo sumo a ¿quién? ¿Qué número es? El quinto. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces menos 3 más 3, 0. 3 más 2, 5. Menos 3 más 0. Menos 3. 0 y 0, 0. 0 y 0, 0. 0 y 0, 0. 0 y 14, 14. ¿Sí vamos bien o no? Luego, ¿qué hacemos? 0. Bien, aquí si quieren ya para de una vez aprovechar tiempo, bueno, lo que podemos hacer, bueno, sí vamos a ponerlo, vamos a pasarlos igual, porque ya en el siguiente paso nos echaríamos a este y a este, mejor para que no haya broma. 25, ¿verdad? 25, ¿sí estamos de acuerdo? Luego 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 8. ¿Sale? Profe, en el segundo renglón, segunda columna es 1 en vez de 0. Sí, lo entendí. Es este más este 0. Este más este 0. Este más este 1. Este más este menos 1. ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Luego, todavía tenemos tiempo, tranquilos, pasa nada. A ver, vamos para acá. ¿Qué voy a hacer? El primero lo paso igual. Intercambiamos el peludo. ¿Mande? Podemos, fíjense bien aquí, sí, intercambiar renglones. Lo multiplicamos por un medio, ¿no? También de una Sí, de una vez. A ver, por un medio, ¿qué Los 6 y intercambiamos con el sexto, y luego intercambiamos el sexto con el segundo, ¿no? Y ¿Sí o no? multiplicamos por... Y entonces me va a quedar 0, 1, 2, 1, 1 medio, 0, 25 medios. ¿Sí están de acuerdo? Este compa va a quedar igual, 0, 0, 1, 0, menos 1, 1, 0. Lo mismo el cuarto, 0, 1, menos 1, 1, 0. Y aquí fíjense bien, de una vez, acuérdense que aquí este cuate va a quedar este, ¿sí o no? 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, 0. Y aquí en este hueco que va esto, y una vez aprovecho, ¿no? Multiplicar este por 5. Y una vez para, ¿sí se fijan que estoy haciendo otra operación? Por menos 5, ¿no? Por menos 5. ¿Sí están de acuerdo? Pero después de haber hecho el anterior. Menos 5 renglón 2 más el renglón que 5, ¿no? ¿Sí o no? Y me va a quedar qué cosa? 0 más 0, 0. Menos 5 más 5, 0. Menos 10, menos 3, menos 13. Menos 5 más 0, menos 5, ¿no? ¿Sí o no? Luego, menos 5 medios más 0, menos 5 medios, ¿verdad? ¿Sí o no? Luego, menos 5 por 0, 0 más 0, 0. Menos 5 por menos 25 medios me va a dar menos 125 medios más 14. Menos 125 medios más 14. ¿Cuánto me da? menos 97 medios.
menos 97 medios. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Le dejamos hasta ahí? Sí. Porque, entonces fíjense, vamos a tomar una foto, ¿no? Sí. A ver, vamos a tomar una foto, la comparten en el grupo y ya mañana la concluimos porque pues ya se acabó, ya son las 8 por 1. También está gacho, ¿no? De que a ver. Ahorita se los comparto y ya mañana ya nada más la retomamos, ¿no? Ah, su examen, Una vez, o mañana. como vean. Como bueno, mañana, cuando ya tenemos. No sé, que yo les dije que mejoraran 10 minutos antes. Me hubieran acordado y yo me hubiera detenido. Bueno, así estábamos entretenidos. Sí, pues sí. Saludos, profe. Lo vemos. ¿Qué te digo? Sí.